Me llamo Carlos Mendoza. Tengo 68 años y hasta hace 3 meses era dueño de una cadena de ferreterías llamada El Martillo, aquí en la Ciudad de México. Si me escuchas ahora, es porque necesito contarte lo que me hicieron mis propios hijos. Lo que creía que era amor familiar resultó ser la traición más cruel que un padre puede vivir. Pero escúchame bien. Al final, quien ríe último, ríe mejor. Todo comenzó un martes de octubre. Yo estaba en mi casa de San Ángel, esa casa donde crié a mis hijos, donde mi difunta esposa, Elena, preparaba los mejores chiles rellenos del barrio. Esa mañana me levanté sintiendo un mareo extraño, como si el mundo se moviera bajo mis pies. Traté de caminar hacia la cocina para prepararme un café, pero las piernas no me respondían como siempre. María, mi empleada doméstica que lleva conmigo 15 años, me encontró aferrado al marco de la puerta. «Señor Carlos, ¿se siente bien?», me preguntó con esa preocupación genuina que solo ella había mostrado en los últimos años. Le dije que probablemente era el cansancio, que había trabajado demasiado en la ferretería el día anterior revisando inventarios. Pero María, bendita mujer, insistió en llamar a mi hijo Ricardo. «Joven Ricardo, su papá no se ve bien. Creo que deberían llevarlo al doctor», le dijo por teléfono. En menos de 1 hora, Ricardo llegó con su esposa Patricia. Los vi entrar por la ventana de mi recámara y por un momento sentí ese alivio que siente un padre cuando ve que sus hijos se preocupan por él. Ricardo se acercó a mi cama con una sonrisa que ahora sé que era falsa. «Papá, María nos dijo que te sientes mal. Vamos al hospital para que te revisen», me dijo tomando mi brazo con una delicadeza que no había mostrado en años. Patricia estaba detrás de él, arreglándose el cabello en el espejo de mi cómoda, como si estuviera en una visita social. En el Hospital Ángeles me hicieron todos los estudios imaginables. El doctor Ramírez, un hombre mayor que me inspiró confianza inmediatamente, me explicó que había sufrido un microinfarto cerebral. «Don Carlos, su cerebro está bien, pero necesita reposo absoluto durante al menos 3 meses. Nada de estrés, nada de decisiones importantes, solo descansar y recuperarse», me dijo mientras revisaba unos papeles en su escritorio. Cuando regresamos a casa, yo me sentía débil pero aliviado de saber que no era nada grave. Ricardo y Patricia se quedaron esa noche, supuestamente para cuidarme. Patricia cocinó una sopa de pollo que sabía a cartón comparada con la comida de María, pero yo aprecié el gesto. Pensé que tal vez mi enfermedad los había hecho reflexionar sobre lo importante que es la familia. Durante la primera semana, Ricardo venía todos los días después del trabajo. Es contador en una empresa de seguros, un trabajo que consiguió gracias a mis contactos, aunque nunca lo admitió. Se sentaba en la silla junto a mi cama y me platicaba sobre su día, sobre los problemas en su oficina, sobre los planes que tenía Patricia de remodelar su casa en Las Lomas. Pero algo me inquietaba. Cada vez que mencionaba mis terrenos en Xochimilco, esas 5 hectáreas que compré hace 20 años y que ahora valen una fortuna por el desarrollo urbano, Ricardo ponía una atención especial. «Papá, esos terrenos deben valer mucho dinero ahora», me decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La segunda semana, Patricia comenzó a traer documentos. Suegrito, Ricardo y yo hemos estado pensando que sería bueno organizar sus papeles, me decía mientras extendía carpetas sobre mi mesa de noche. «Por si acaso, usted sabe, para que todo esté en orden si algo pasa». La forma en que lo decía me helaba la sangre, como si estuviera esperando mi muerte.
Un día trajeron un folder café lleno de documentos legales. Ricardo se sentó al borde de mi cama con expresión seria. «Papá, hablamos con un abogado amigo nuestro. Dice que sería conveniente que me diera un poder temporal, solo mientras se recupera, para que yo pueda manejar sus asuntos si es necesario». Me explicó con voz pausada, como si me estuviera explicando algo muy complicado. Patricia añadió desde la ventana donde estaba regando mis plantas. «Es solo una precaución, suegrito. Imagínese que necesitemos pagar algo urgente del hospital o que haya que firmar algún documento importante de las ferreterías. Con el poder, Ricardo puede ayudarlo sin molestarlo para cada cosita». Yo los escuché con el corazón dividiéndose entre la desconfianza y el deseo de creer que mis hijos realmente se preocupaban por mí. El abogado llegó esa misma tarde. Un hombre joven con traje barato que hablaba demasiado rápido y evitaba mirarme a los ojos. «Don Carlos, este es un poder temporal muy simple, solo para asuntos administrativos básicos», me dijo mientras ponía los papeles frente a mí. La letra era pequeña, y con los efectos del medicamento que me había recetado el doctor, me costaba concentrarme. Ricardo sostenía mi mano mientras yo firmaba. «Tranquilo, papá, es solo por si acaso. Usted va a estar bien muy pronto y podrá manejar todo como siempre», me susurró al oído. Firmé esos papeles un viernes por la tarde, mientras Patricia preparaba pozole en la cocina y el olor a chile guajillo llenaba la casa. Por un momento me sentí en paz, rodeado de mi familia, creyendo que había hecho lo correcto al proteger mis intereses. Pero esa tranquilidad duró apenas 2 días. El domingo por la noche, yo estaba en mi recámara viendo las noticias cuando escuché sonar el teléfono de Patricia en la sala. Ella contestó con esa voz chillona que ponía cuando hablaba con sus amigas. Pero lo que escuché después me cambió la vida para siempre. «Ay, comadre, ya estuvo», le decía a alguien del otro lado de la línea. «El viejo ya firmó todo. Mañana mismo lo llevamos a La Esperanza, ese asilo baratísimo que vimos en Neza. Mientras él se pudre ahí, nosotros empezamos a vender los terrenos. Ricardo ya habló con un desarrollador que ofrece 8 millones de pesos por las 5 hectáreas de Xochimilco». Se me cayó el mundo encima. El control remoto resbaló de mis manos temblorosas mientras seguía escuchando esa conversación que destruía todo lo que creía sobre mi familia. «No, no te preocupes», continuó Patricia con una risa que me sonó como el chillido de una rata. «El poder que firmó es completo, puede vender todo, y ese asilo cuesta nada, como 1,000 pesos al mes. Es perfecto para mantenerlo callado mientras nosotros disfrutamos su dinero». Había una pausa, y luego Patricia siguió hablando con más entusiasmo. «¿Sabes qué es lo mejor? Que el viejo siempre fue tan tacaño y desconfiado que nunca nos dijo dónde tiene todo su dinero. Pero con los terrenos tenemos suficiente para pagar las deudas de Ricardo y comprarnos esa casa en Polanco que tanto queremos». Cuando colgó el teléfono, yo me quedé allí acostado, sintiendo como si me hubieran clavado un puñal en el corazón. Durante 68 años había trabajado como burro, construyendo un negocio próspero, comprando propiedades, ahorrando cada peso para dejarles algo a mis hijos. Y ellos, mis propios hijos, planeaban desecharme como basura. Pero mientras las lágrimas corrían por mis mejillas, algo más fuerte que la tristeza comenzó a crecer dentro de mí. Era la rabia, sí, pero también la determinación. Porque Patricia había cometido un error crucial en su plan perfecto. Ella no sabía de mis cuentas en las Islas Caimán, esos ahorros de 40 años que mantuve en secreto siguiendo el consejo de mi contador de toda la vida.
Tampoco sabía que el poder que me habían hecho firmar no incluía esas cuentas internacionales, porque yo nunca las registré en México. Eduardo Vázquez, mi abogado y amigo desde la universidad, había estructurado todo de manera que solo yo pudiera acceder a ese dinero. Esa noche, acostado en la oscuridad de mi recámara, comencé a planear mi venganza. Si querían jugar sucio conmigo, yo les iba a enseñar cómo se juega realmente. Si pensaban que Carlos Mendoza era solo un viejo débil al que podían engañar, estaban muy equivocados. El lunes por la mañana, Ricardo entró a mi cuarto con una sonrisa falsa y una maleta en las manos. Papá, Patricia y yo hemos decidido que sería mejor que esté en un lugar donde puedan cuidarlo profesionalmente mientras se recupera, me dijo mientras metía mi ropa en la maleta sin ninguna delicadeza. Yo fingí confusión y debilidad. ¿Qué lugar, hijo? No entiendo, les dije con voz temblorosa, representando el papel del anciano vulnerable que ellos querían ver. Patricia apareció en la puerta con esa sonrisa venenosa que ahora reconocía perfectamente. Es un hogar para adultos mayores muy bonito, suegrito. Va a estar muy cómodo allí y nosotros podremos visitarlo seguido, mintió descaradamente mientras revisaba los cajones de mi cómoda, seguramente buscando dinero o joyas. Mientras me subían al carro de Ricardo, yo miré por última vez mi casa de San Ángel, esa casa donde había sido feliz con Elena, donde había visto crecer a mis hijos, donde había soñado con envejecer rodeado de nietos. María estaba en la puerta de la cocina, llorando y secándose las manos en el delantal. Le hice una seña discreta para que se tranquilizara, porque sabía que pronto volvería. Durante el viaje hacia el asilo, Patricia no paraba de hablar sobre lo bien que me iba a ir, sobre las actividades que iba a tener, sobre la compañía de otros abuelitos. Pero yo ya no la escuchaba. En mi mente repasaba una y otra vez los números de las cuentas que tenía memorizados, calculaba cuánto dinero tenía disponible para ejecutar mi plan, porque si algo había aprendido en 40 años de negocios, era que la paciencia y la planificación siempre vencen a la codicia y la prisa. Y yo, Carlos Mendoza, estaba a punto de darles a mis queridos hijos la lección más cara de sus vidas. El olor me golpeó antes de que siquiera bajáramos del carro. Era una mezcla nauseabunda de orines viejos, comida podrida y desinfectante barato que no lograba ocultar la suciedad acumulada. El edificio del asilo, La Esperanza, se alzaba frente a nosotros como una burla cruel a su nombre. Las paredes estaban manchadas de humedad, varias ventanas tenían los cristales rotos tapados con cartón, y la pintura se caía a pedazos como la piel de una serpiente. «Ya llegamos, papá», me dijo Ricardo mientras abría la puerta del carro. Su voz sonaba forzadamente alegre, pero yo podía percibir la prisa que tenía por deshacerse de mí. Patricia se quedó en el asiento delantero, retocándose el maquillaje en el espejo del auto como si estuviera preparándose para una fiesta en lugar de abandonar a su suegro en ese infierno. El director del lugar, un hombre llamado Miguel Ramírez, salió a recibirnos. Era delgado como un palo, con dientes amarillos y un bigote ralo que no lograba ocultar su sonrisa servil. Sus zapatos estaban gastados y su camisa tenía manchas de sudor bajo los brazos. «Bienvenido a La Esperanza, don Carlos», me dijo extendiendo una mano pegajosa que preferí no estrechar. «Aquí va a estar muy bien cuidado, no se preocupe». Mientras Ricardo llenaba los papeles del ingreso, yo observé el patio donde algunos ancianos estaban sentados en sillas de plástico rotas. Una mujer mayor lloraba en silencio mientras se mecía adelante y atrás. Un hombre con bastón golpeaba el suelo repetitivamente,
gritando un nombre que nadie respondía. Había jeringas usadas tiradas cerca de un árbol seco, y el pasto estaba lleno de basura que el viento arrastraba de un lado a otro. «Este lugar es perfecto para usted», me susurró Patricia al oído mientras Ricardo firmaba los últimos documentos. «Mire cuántos abuelitos hay aquí para hacerle compañía». Su aliento olía a chicle de menta barato, y pude ver en sus ojos esa crueldad fría que había estado ocultando durante años detrás de sonrisas falsas. La habitación que me asignaron era un cubículo de 3 metros por 3, con 2 camas separadas por una cortina sucia. Mi compañero de cuarto era un anciano que tosía constantemente y escupía en un bote de lata oxidado. Las sábanas olían a humedad y tenían manchas que preferí no identificar. La ventana daba a un callejón lleno de basura donde los perros callejeros peleaban por los restos de comida. «Bueno, papá», me dijo Ricardo después de dejar mi maleta sobre la cama. «Nosotros ya nos tenemos que ir. Tenemos muchas cosas que hacer, usted entiende. Pero no se preocupe, vendremos a visitarlo pronto». La mentira salió de su boca con tanta naturalidad que por un momento dudé si realmente era mi hijo o un extraño que había tomado su lugar. Patricia se acercó a la cama donde yo me había sentado, tratando de procesar la realidad de donde me habían abandonado. Se inclinó hacia mí con esa sonrisa venenosa que ya conocía muy bien, y me dijo con voz lo suficientemente baja para que Ricardo no la escuchara desde la puerta: «Aquí te vas a pudrir mientras nosotros disfrutamos tu dinero». Sus palabras me atravesaron como cuchillas, pero continuó: «Te lo mereces por ser el viejo tirano que siempre fuiste. Siempre tan duro con Ricardo, siempre tan tacaño, nunca dejándonos disfrutar la vida. Ahora vas a saber lo que se siente estar solo y abandonado». Su voz temblaba de odio contenido durante años. «Y no te molestes en llamarnos, porque vamos a estar muy ocupados gastando tu dinero en cosas que realmente valen la pena». Se enderezó y arregló su blusa como si nada hubiera pasado. Luego le gritó a Ricardo: «Ya vámonos, amor. Se está haciendo tarde y tenemos esa cita con el desarrollador». Salieron de mi cuarto sin voltear atrás, y yo los escuché riéndose mientras caminaban por el pasillo hacia la salida. Me quedé allí sentado, viendo cómo la luz del atardecer se filtraba por los vidrios sucios de mi ventana. El ruido constante del lugar me rodeaba. Ancianos llorando, empleados gritando órdenes, el sonido de platos rotos en lo que supuse era la cocina. Pero por encima de todo ese caos yo podía escuchar claramente los latidos de mi corazón y una voz interior que me repetía una y otra vez: «Paciencia, Carlos, tu momento llegará». La primera cena en La Esperanza fue una experiencia que jamás olvidaré. Nos sirvieron en platos desportillados una sopa aguada que sabía a agua con sal, acompañada de tortillas duras como piedras y frijoles que parecían haber sido cocinados la semana pasada. El comedor era un salón grande con mesas de plástico blanco que alguna vez fueron blancas, pero que ahora estaban manchadas de grasa y comida seca. Fue ahí donde conocí a don Pedro Morales, un hombre de 75 años que había sido maestro de primaria durante 40 años. Se sentó frente a mí con una sonrisa triste y me dijo: «Usted es nuevo aquí, ¿verdad? Se nota porque todavía tiene esperanza en los ojos». Sus manos temblaban ligeramente cuando levantaba la cuchara y tenía una cicatriz en la frente que parecía reciente. «¿Hace mucho que está aquí?», le pregunté mientras trataba de tragar esa sopa horrible. «8 meses», me respondió don Pedro con voz cansada. «Mi hijo y mi nuera me trajeron después de que me caí en mi casa. Dijeron que era temporal, que solo hasta que me recuperara.
Pero después supe que habían vendido mi casa y se habían mudado a Guadalajara con el dinero. Nunca me visitaron ni una sola vez. En la mesa de al lado estaba sentada doña María Fernández, una mujer pequeña y arrugada que había vendido flores en el mercado de Xochimilco durante 30 años. Sus hijas la habían convencido de que firmara una escritura para proteger sus ahorros, y después la trajeron aquí diciendo que era un lugar de descanso muy bonito. Yo tenía una casita cerca del mercado, me contó doña María mientras partía su tortilla en pedacitos porque ya no tenía suficientes dientes para masticarla. Era pequeña, pero era mía. Mis 3 hijas me dijeron que la iban a cuidar mientras yo descansaba aquí. La vendieron en 2 semanas y se repartieron el dinero. Ahora ninguna contesta mis llamadas. Cada historia que escuchaba era igual de devastadora. Don Alberto, que había trabajado en Pemex durante 30 años, fue despojado de su pensión por un nieto que falsificó su firma. Doña Carmen, que tenía una pequeña tienda de abarrotes, fue engañada por su yerno que le robó todos sus ahorros y después la abandonó aquí diciendo que tenía Alzheimer. Era como si la esperanza fuera un vertedero de ancianos inconvenientes, un lugar donde las familias tiraban a sus padres y abuelos después de robarles todo lo que habían trabajado durante sus vidas. La ironía del nombre del lugar no se me escapaba. Aquí la esperanza venía a morir. Esa primera noche, acostado en mi cama nueva, mientras escuchaba la tos interminable de mi compañero de cuarto, comencé a entender la verdadera dimensión de lo que me habían hecho. No era solo el robo del dinero o la traición familiar. Era el desprecio absoluto por mi dignidad como ser humano, la facilidad con la que me habían convertido en un estorbo del que había que deshacerse. Pero también esa noche, mientras los demás dormían, saqué de mi cartera un papel pequeño donde tenía anotado el teléfono de Eduardo Vázquez. Durante años había mantenido esa amistad en secreto, porque Eduardo representaba una parte de mi vida que Ricardo y Patricia no conocían. Mis inversiones internacionales, mis cuentas privadas, mis verdaderos ahorros. A las 3 de la mañana, cuando hasta los empleados del asilo dormían, me levanté silenciosamente y caminé por los pasillos oscuros hasta encontrar un teléfono público que estaba cerca de la oficina del director. Marqué el número de Eduardo con manos temblorosas, no por la edad, sino por la emoción de saber que por fin podría comenzar mi venganza. «Eduardo, soy Carlos Mendoza», le susurré cuando contestó con voz adormilada. «Necesito verte urgentemente. Estoy en un asilo llamado La Esperanza, pero no es lo que piensas. Mis hijos me traicionaron y ahora necesito activar todos nuestros planes de contingencia». Hubo una pausa larga del otro lado de la línea, y después escuché la voz de mi viejo amigo, ahora completamente despierto. «Carlos, ¿estás bien? ¿Qué está pasando?» «Te explico todo cuando vengas», le dije mientras revisaba que nadie me estuviera escuchando. «Pero necesito que traigas todos los documentos de las cuentas de Caimán. Y Eduardo, también necesito que investigues los dueños de este lugar. Tengo el presentimiento de que van a ser muy importantes para mis planes». Cuando colgué el teléfono, caminé de regreso a mi cuarto, sintiendo por primera vez en semanas que tenía control sobre mi situación. Ricardo y Patricia habían cometido el error más grande de sus vidas al subestimarme. Creían que Carlos Mendoza era solo un viejo débil y confundido al que podían manipular y abandonar. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. En mis cuentas secretas tenía suficiente dinero para comprar 10 asilos como La Esperanza. Y mientras ellos dormían tranquilos,
Creyendo que su plan había sido perfecto, yo estaba comenzando a tejer la red que los atraparía para siempre. Porque si algo había aprendido en 40 años de negocios, era que la verdadera victoria no viene de la fuerza, sino de la paciencia y la planificación. Y yo tenía todo el tiempo del mundo para planear la caída de quienes me habían traicionado. Eduardo llegó el miércoles por la tarde, disfrazado de primo lejano que había venido desde Guadalajara. Llevaba puesta una guayabera arrugada y zapatos viejos, muy diferente del traje elegante que siempre usaba en su bufete del centro. Cuando lo vi entrar al patio del asilo, arrastrando un poco los pies y cargando una bolsa de plástico con naranjas, casi me río de lo bien que interpretaba su papel. «Primo Carlos», me dijo con voz fuerte para que todos escucharan, «qué gusto me da verte. Traje estas naranjitas de mi huerto para que te acuerdes del pueblo». Se sentó a mi lado en una de esas sillas de plástico rotas y comenzó a pelar una naranja mientras platicábamos como si fuéramos parientes que no se veían hace años. Los empleados del asilo apenas nos prestaron atención. Aquí estaban acostumbrados a que llegaran visitantes extraños de vez en cuando, familiares lejanos que aparecían por culpa o por compromiso social. Eduardo había estudiado bien el ambiente antes de venir y su actuación era perfecta. Después de media hora de conversación trivial sobre el clima y la familia inventada, me dijo que necesitaba ir al baño. Yo me levanté apoyándome en su brazo, representando mi papel de anciano débil, y caminamos juntos hacia el interior del edificio. Encontramos un cuarto de limpieza abandonado que olía a cloro y humedad, donde finalmente pudimos hablar con libertad. «Carlos, esto es peor de lo que imaginé», me dijo Eduardo mirando las paredes manchadas y el techo que goteaba. «¿Cómo es posible que tus hijos te hayan traído aquí?» Le conté toda la historia desde el principio. El microinfarto, la falsa preocupación de Ricardo y Patricia, la dolorosa conversación telefónica que había escuchado, el poder que me habían hecho firmar con engaños. Eduardo escuchaba en silencio, pero yo podía ver cómo su mandíbula se tensaba cada vez más. «Tengo las copias de todos los documentos que firmaste», me dijo sacando una carpeta pequeña de su bolsa de naranjas. Como sospechaba, el poder que te hicieron firmar es muy amplio. Incluye las propiedades registradas en México, pero tienen un problema. No pueden tocar las cuentas internacionales porque nunca las declaraste aquí. Revisamos juntos mis estados de cuenta de las Islas Caimán. Durante 40 años había ido depositando una parte de mis ganancias en esas cuentas, siguiendo siempre al pie de la letra los consejos de Eduardo. Era dinero completamente legal, producto de mis ferreterías y mis inversiones inmobiliarias, pero mantenido en privado como protección contra cualquier crisis económica o problema familiar. «Tienes disponibles inmediatamente $3.200.000, me informó Eduardo mientras calculaba en su teléfono. Con el tipo de cambio actual, son aproximadamente 60 millones de pesos mexicanos, suficiente para ejecutar cualquier plan que tengas en mente. Sentí una oleada de satisfacción al escuchar esa cifra. Ricardo y Patricia creían que mis terrenos de Xochimilco eran mi única riqueza importante, pero se equivocaban por mucho. Esos terrenos valían 8 millones de pesos, mientras que yo tenía escondidos 60 millones que ellos ni siquiera imaginaban. «Eduardo, necesito que contrates a un investigador privado», le dije mientras doblaba cuidadosamente los papeles. «Quiero saber exactamente qué está haciendo Ricardo con mis propiedades, cuánto tiempo le tomará venderlas y, sobre todo,
Quiero saber si ya está gastando dinero que no tiene. Mi amigo asintió y tomó notas en un cuaderno pequeño. ¿Algo más? Sí, continué, sintiendo cómo el plan tomaba forma en mi mente. Quiero que investigues a fondo este asilo. Los dueños, las deudas, la situación financiera, todo. Tengo la sospecha de que este lugar podría ser la pieza clave de mi venganza. Eduardo se fue después de despedirse ruidosamente en el patio, prometiendo regresar la próxima semana con más naranjas. Yo me quedé sentado en mi silla de plástico, viendo cómo los otros ancianos vagaban sin rumbo por el patio sucio, pero ya no me sentía como uno de ellos. Tenía un plan, tenía recursos y tenía la determinación para hacer que mis hijos pagaran cada peso que me habían robado. El viernes por la mañana, mientras desayunaba esos huevos aguados que servían en La Esperanza, el director Miguel Ramírez se acercó a mi mesa. Parecía más nervioso que de costumbre, sudaba a pesar del frío de noviembre y tenía unas ojeras profundas que sugerían noches sin dormir. Don Carlos, me dijo sentándose frente a mí, con un café que olía más a agua que a otra cosa. ¿Podríamos platicar un momento en privado? Es sobre algunas cosas del asilo que tal vez le interesen saber. Lo seguí hasta su oficina, un cuarto pequeño lleno de archivos desordenados y facturas sin pagar apiladas sobre el escritorio. Las paredes tenían manchas de humedad y había un ventilador viejo que hacía un ruido constante sin dar nada de aire fresco. «Mire, don Carlos», comenzó Ramírez jugando nerviosamente con un lápiz roto. «Yo sé que usted era empresario antes de llegar aquí. Sus hijos me lo dijeron cuando lo trajeron. Y bueno, necesito pedirle un consejo, o más bien, necesito contarle algo que tal vez pueda ayudarme». Se levantó y cerró la puerta de la oficina. Luego regresó a su escritorio con expresión derrotada. «Este lugar se está yendo a la quiebra, don Carlos. Debo 3 meses de luz, 2 meses de agua, y los proveedores de comida ya no me quieren surtir si no pago de contado». Sacó una carpeta llena de facturas vencidas y me las mostró. Las cifras eran devastadoras. Debía casi 200,000 pesos solo en servicios básicos, más otros 300,000 a proveedores de comida, medicinas y productos de limpieza. «Tengo 40 ancianos aquí», continuó Ramírez con voz quebrada, «y las familias pagan tan poco que apenas me alcanza para los sueldos de mis empleados. Muchos me deben meses de mensualidades y otros simplemente desaparecieron después de dejar aquí a sus familiares». Le pregunté cuánto necesitaría para salvar el negocio, y él hizo unos cálculos rápidos en una servilleta sucia. Para pagar todas las deudas y operar 6 meses sin problemas, necesitaría 1,000,000 de pesos. Pero no tengo de dónde sacarlos. Los bancos no me prestan porque ya debo mucho, y no tengo familiares con dinero. Era información valiosa, pero necesitaba más detalles. ¿Y si alguien quisiera comprar el asilo? ¿Cuánto pediría por él? Ramírez me miró con sorpresa, como si nunca hubiera considerado esa posibilidad. Pues, el terreno es rentado, pero tengo el contrato por 10 años más. El edificio es mío, aunque está muy deteriorado. Si alguien pagara todas mis deudas y me diera algo para empezar en otro lado, yo creo que con 2 millones de pesos cerraríamos el trato. 2 millones de pesos. Era una cantidad que yo podía pagar sin ni siquiera tocar el dinero principal de mis cuentas. El plan comenzaba a tomar forma perfecta en mi mente. Comprar La Esperanza, convertirla en un lugar digno para los ancianos que vivíamos aquí y usar mi nueva posición como propietario para humillar a Ricardo y Patricia cuando vinieran a visitarme. Esa misma tarde, cuando Eduardo regresó disfrazado de primo, cargando otra bolsa de naranjas,
Yo ya tenía toda la información que necesitaba. Nos encontramos nuevamente en el cuarto de limpieza y le expliqué mi plan paso a paso. «Quiero que compres este asilo de manera anónima», le dije mientras él tomaba notas. «Usa la empresa fantasma que creamos hace años para las inversiones en Playa del Carmen. Paga las deudas de Ramírez y cómpralo por 2 millones, pero que él no sepa quién es el verdadero comprador». Eduardo sonrió por primera vez desde que había llegado. Después de 30 años de amistad, conocía perfectamente mi forma de hacer negocios y podía ver la elegancia del plan que estaba desarrollando. «¿Quieres quedarte como administrador para manejar las cosas desde adentro?», me preguntó. «Exactamente», le respondí, «pero también quiero que inicies una remodelación completa. Este lugar va a convertirse en el mejor asilo de adultos mayores de toda la Ciudad de México. Presupuesta 5 millones más para la obra. Baños nuevos, cocina industrial, habitaciones privadas, jardines, biblioteca, salón de televisión, todo lo que haga falta». Mientras hablábamos, yo podía imaginar la cara de shock de Ricardo y Patricia cuando descubrieran que el viejo al que habían abandonado en un muladar se había convertido en el dueño de ese lugar. Pero eso era solo el primer paso de mi venganza. «Eduardo, ¿qué noticias tienes del investigador privado?». Mi amigo sacó un sobre manila de su bolsa de naranjas. «Aquí está el primer reporte. Ricardo ya solicitó un crédito de 5 millones de pesos con una financiera, usando tus terrenos como garantía. Pero todavía no puede disponer del dinero porque el banco está verificando que el poder notarial esté en orden». Leí el reporte con atención. Ricardo había contactado a 3 desarrolladores diferentes, buscando el mejor precio para mis terrenos. También había puesto en venta mi casa de San Ángel sin consultarme, y ya tenía un comprador interesado que ofrecía 12 millones de pesos. «Hay algo más», continuó Eduardo. «Patricia convenció a Ricardo de comprar a crédito un departamento en Polanco que cuesta 15 millones. Dieron un enganche de 2 millones que sacaron vendiendo las joyas de tu difunta esposa, y están esperando que se concrete la venta de tus propiedades para pagar el resto». Perfecto. Ricardo y Patricia se estaban endeudando basándose en dinero que creían tener asegurado. Cuando yo anulara el poder notarial y recuperara mis propiedades, ellos quedarían ahogados en deudas que no podrían pagar. «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que puedan vender los terrenos?», le pregunté. «Según el investigador, entre 2 y 3 semanas. El notario está revisando todos los documentos porque es una venta por poder, y eso siempre toma más tiempo. 2 o 3 semanas era tiempo suficiente para ejecutar mi plan». Eduardo se comprometió a tener lista la compra del asilo para el lunes siguiente, y yo me preparé mentalmente para la transformación que estaba a punto de comenzar. Esa noche, acostado en mi cama, mientras escuchaba los ronquidos y gemidos de mis compañeros de cuarto, no pude evitar sonreír en la oscuridad. Ricardo y Patricia creían que me habían destruido, que me habían quitado todo y me habían condenado a morir solo y abandonado. Pero muy pronto descubrirían que Carlos Mendoza no era tan fácil de vencer. Y cuando llegara mi momento de enfrentarlos, cuando les mostrara que el viejo al que habían traicionado era ahora el dueño del lugar donde me habían abandonado, su humillación sería tan completa como había sido mi dolor. Porque en los negocios, como en la vida, quien tiene la última palabra es quien tiene el dinero para respaldarla. Y yo tenía mucho más dinero del que ellos habían imaginado jamás. El lunes por la mañana todo cambió. Eduardo había trabajado el fin de semana completo con notarios y abogados,
y cuando llegó a La Esperanza, esa vez no venía disfrazado de primo campesino. Llegó en su Mercedes negro, vestido con su mejor traje italiano, acompañado de Miguel Ramírez, que parecía haber rejuvenecido 10 años de la noche a la mañana. «Don Carlos», me dijo Ramírez con una sonrisa genuina, por primera vez desde que lo conocí. «Me da mucho gusto informarle que este establecimiento ha sido adquirido por un inversionista muy generoso. A partir de hoy, La Esperanza va a convertirse en el mejor hogar de adultos mayores de toda la ciudad». Los otros ancianos me miraban con curiosidad desde sus sillas de plástico. Don Pedro se acercó arrastrando los pies, con esa esperanza tímida que todavía conservaba después de 8 meses de abandono. «¿Es cierto lo que dice el director, don Carlos? ¿Van a arreglar este lugar?». Yo asentí sin poder ocultar mi satisfacción. «Sí, don Pedro, van a arreglar todo. Las habitaciones, la comida, los baños, todo va a ser diferente». Y era verdad. Eduardo me había mostrado los planos que había encargado a un arquitecto. Habitaciones privadas con baño propio, una cocina industrial moderna, jardines con bancas cómodas, una biblioteca, hasta una pequeña capilla para las misas dominicales. Durante toda esa semana llegaron arquitectos, ingenieros y contratistas. El ruido de las obras llenaba el edificio desde temprano en la mañana. Rompían paredes, instalaban tuberías nuevas, cambiaban los pisos. Los ancianos estábamos emocionados viendo cómo nuestro infierno se transformaba lentamente en un lugar digno. Doña María me tomó de la mano el miércoles por la tarde. «Don Carlos, usted sabe quién es el nuevo dueño, ¿verdad? Lo veo muy contento desde que empezaron las obras». Sus ojos pequeños brillaban de alegría porque por primera vez en meses había desayunado huevos frescos con tortillas calientitas. «Digamos que el nuevo dueño es alguien que entiende lo que necesitamos los que vivimos aquí», le respondí mientras veíamos cómo instalaban una fuente nueva en el centro del patio. «Alguien que sabe valorar a las personas mayores». Eduardo venía todos los días a supervisar las obras, siempre manteniendo el secreto de mi identidad como propietario. Habíamos acordado que la gran revelación sería cuando llegaran Ricardo y Patricia. El investigador privado nos había informado que mi querido hijo había logrado finalmente que el banco aprobara su crédito de 5 millones y que ya tenía fecha para firmar la venta de mis terrenos el viernes siguiente. Pero también había noticias preocupantes para ellos. El comprador de mi casa de San Ángel se había echado para atrás después de descubrir problemas con la documentación del poder notarial, y la financiera que les había dado el crédito para el departamento de Polanco estaba presionándolos para que aceleraran los pagos porque habían detectado irregularidades en sus referencias crediticias. «Están desesperados», me informó Eduardo el jueves por la noche en su visita diaria. «El investigador dice que Ricardo llamó 3 veces ayer al desarrollador de Xochimilco preguntando si podían adelantar la firma. Patricia está histérica porque el banco les está cobrando intereses muy altos por el retraso en los pagos. Era el momento perfecto para el gran finale de mi venganza. Eduardo, dile a Ramírez que invite a Ricardo y Patricia para una reunión especial mañana viernes. Que les diga que necesita hablar con ellos sobre mi situación en el asilo, algo urgente sobre mi salud y los pagos mensuales». Mi amigo sonrió con esa sonrisa cómplice que compartíamos desde la universidad. «¿Estás listo para esto, Carlos?» «He estado listo desde el día que me abandonaron aquí», le respondí. «Mañana van a aprender que Carlos Mendoza no es un viejo al que se puede engañar impunemente». El viernes amaneció soleado,
como si hasta el clima quisiera colaborar con mi plan. Me levanté temprano, me bañé con cuidado en uno de los baños nuevos que habían instalado durante la semana y me puse mi mejor camisa. Los otros ancianos notaron mi nerviosismo. «Don Carlos, ¿está bien? Lo veo muy serio hoy», me preguntó don Pedro mientras desayunábamos esos huevos rancheros deliciosos que ahora preparaba la nueva cocinera que había contratado Eduardo. «Hoy es un día especial, don Pedro», le respondí. «Hoy algunas personas van a recibir una sorpresa muy grande». A las 11 de la mañana vi llegar el carro de Ricardo por la ventana del comedor. Patricia se bajó del asiento del copiloto, revisando su maquillaje en un espejito, como siempre hacía. Llevaba puesto un vestido rojo que no había visto antes, probablemente comprado con el dinero del enganche del departamento en Polanco. Ricardo vestía una guayabera nueva y zapatos caros. Se veían prósperos, felices, como personas que finalmente habían resuelto todos sus problemas económicos. Caminaron hacia la entrada del asilo con esa confianza arrogante de quienes creen que el mundo les pertenece. Pero cuando entraron al edificio, su expresión cambió inmediatamente. El lugar que habían dejado 3 semanas antes como un muladar sucio ahora brillaba con pisos nuevos, paredes recién pintadas y un olor fresco a limpieza y flores. Los ancianos que antes vagaban como fantasmas ahora estaban sentados en sillones cómodos, viendo una televisión de pantalla grande o leyendo en la biblioteca recién inaugurada. «¿Qué pasó aquí?», escuché que le preguntaba Patricia a Ricardo en voz baja. «Este no es el mismo lugar donde dejamos a tu papá». Miguel Ramírez salió a recibirlos vestido con un traje nuevo, muy diferente del hombre sudoroso y nervioso que habían conocido 3 semanas antes. «Señor Ricardo, señora Patricia, qué gusto me da verlos. Pasen, por favor. Tengo muchas cosas que contarles sobre don Carlos y sobre los cambios maravillosos que hemos tenido aquí». Los condujo hasta su oficina, que ahora tenía escritorio nuevo, aire acondicionado y una cafetera que servía café de verdad. Yo los seguí discretamente y me quedé en el pasillo, donde podía escuchar toda la conversación a través de la puerta entreabierta. «Como pueden ver», comenzó Ramírez con voz alegre, «la esperanza ha tenido una transformación completa. Un inversionista muy generoso decidió rescatar nuestro hogar y convertirlo en el mejor asilo de adultos mayores de toda la zona metropolitana». Patricia interrumpió con voz aguda. «Eso está muy bien, director, pero nosotros venimos por otro asunto. Necesitamos hablar sobre los pagos de mi suegro. La verdad es que hemos tenido algunos problemas económicos temporales y quisiéramos saber si podemos retrasar un poco las mensualidades». Era una mentira descarada. Ellos no habían pagado ni la primera mensualidad y, según Ramírez, nunca habían tenido intención de hacerlo. Habían calculado que yo moriría pronto en ese lugar horrible y que no tendrían que preocuparse por gastos de mantenimiento. «Oh, no se preocupen por eso», respondió Ramírez. «De hecho, el nuevo propietario ha decidido que todos los gastos de don Carlos están completamente cubiertos. Él no tendrá que pagar absolutamente nada mientras viva aquí». Ricardo y Patricia se miraron con sorpresa. «¿El nuevo propietario conoce a mi papá?», preguntó mi hijo con curiosidad. «Bueno, esa es justamente la sorpresa que quería darles», dijo Ramírez levantándose de su escritorio. «El nuevo dueño está aquí hoy y quiere conocerlos personalmente. De hecho, insistió en que fuera una reunión especial, algo ceremonioso. Salió de la oficina y me hizo una seña discreta. Era el momento. Caminé lentamente hacia la oficina,
sintiendo cómo mi corazón latía con la fuerza de 40 años de trabajo honesto y 3 semanas de humillación injusta. Entré a la oficina donde Ricardo y Patricia estaban sentados frente al escritorio, dándome la espalda. Ramírez cerró la puerta detrás de mí y se colocó junto a la ventana con una sonrisa que no podía ocultar. «Señor Ricardo, señora Patricia», anunció Ramírez con voz solemne, «me da muchísimo honor presentarles al nuevo propietario y principal inversionista de La Esperanza. Él ha invertido más de 7 millones de pesos para convertir este lugar en un paraíso para nuestros adultos mayores». Ricardo y Patricia se voltearon lentamente en sus sillas, esperando ver a algún empresario desconocido. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, el mundo se detuvo por un momento. «Permítanme presentarme formalmente», les dije con voz calmada pero firme. «Soy Carlos Mendoza, su nuevo jefe, el dueño de este lugar donde ustedes pensaron que me iba a pudrir mientras disfrutaban mi dinero». Patricia se puso pálida como papel. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Ricardo se levantó de la silla tan rápido que la tiró y se quedó allí parado, temblando como una hoja en el viento. Esto es imposible», balbuceó finalmente Ricardo. «Papá, usted no puede ser el dueño. Usted no tiene dinero para esto. Nosotros sabemos exactamente cuánto tiene. Nosotros manejamos todas sus cuentas». Me acerqué al escritorio de Ramírez y saqué una carpeta que Eduardo había dejado preparada. «¿Todas mis cuentas, hijo? ¿Estás seguro de eso?», le pregunté mientras ponía frente a ellos los estados de cuenta de las Islas Caimán, porque parece que se les olvidó investigar unas cuentitas que he tenido guardadas durante 40 años para casos de emergencia, como este. Patricia finalmente encontró su voz, pero salió como un chillido. «No puede ser. Usted es un viejo loco. Está mintiendo. Esto es una broma de mal gusto». «Te aseguro que no es ninguna broma, querida nuera», le respondí con toda la calma del mundo. «De hecho, tengo varias noticias más que darles. La primera es que he anulado el poder notarial que me hicieron firmar con engaños. Desde ayer, ustedes no pueden tocar ni un peso de mis propiedades legales». Ricardo se tambaleó y tuvo que agarrarse del escritorio para no caerse. Pero nosotros ya firmamos compromisos, ya tenemos deudas». «Lo sé perfectamente», continué. «Mi investigador privado me informó de todo. El crédito de 5 millones que sacaste usando mis terrenos como garantía, el departamento de 15 millones en Polanco que compraron a crédito, las joyas de tu mamá que vendieron para el enganche». Hice una pausa para que la información les cayera como plomo. «Todo eso ahora es su problema, no el mío». Patricia comenzó a hiperventilarse. «Esto no puede estar pasando, no puede estar pasando», gritaba mientras se abanicaba con las manos. «Ricardo, haz algo, dile que pare con esta locura». Pero Ricardo estaba calculando mentalmente el desastre financiero en el que se encontraban. Sin poder vender mis terrenos ni mi casa, ellos tenían deudas de más de 20 millones de pesos sin ningún ingreso para pagarlas. Su mundo perfecto se había convertido en una pesadilla en menos de 5 minutos. «Hay más noticias», continué implacablemente. «He decidido demandarlos por fraude y apropiación indebida. Mi abogado ya presentó la denuncia ante el Ministerio Público. El delito de estafa contra adultos mayores puede castigarse con hasta 8 años de prisión». En ese momento Patricia se desmayó. Se desplomó de la silla como un costal de papas, golpeándose la cabeza contra el piso recién encerado. Ricardo se arrodilló junto a ella gritando su nombre.
pero yo no sentí ni una pizca de lástima. Ramírez llamó a la nueva enfermera del asilo, una mujer profesional que Eduardo había contratado durante la semana. Llegó González y comenzó a atender a Patricia, que poco a poco fue recuperando el conocimiento. Cuando finalmente abrió los ojos, lo primero que vio fue mi cara mirándola desde arriba. «Aquí te vas a pudrir mientras nosotros disfrutamos tu dinero», le recordé con voz suave. «¿No eran esas tus palabras exactas cuando me dejaste aquí?» Patricia comenzó a llorar desconsoladamente. Eran lágrimas de pánico, no de arrepentimiento. Suegrito, por favor, perdónenos. Nosotros no queríamos hacerle daño. Fue un malentendido, una confusión. ¿Una confusión?, le pregunté mientras la ayudaba a sentarse en la silla. Confusión fue planear por teléfono cómo iban a vender mis tierras mientras yo me pudría aquí. Confusión fue vender las joyas de mi difunta esposa sin mi permiso. Ricardo trató de intervenir. «Papá, podemos arreglarlo. Podemos devolver todo, cancelar los compromisos, empezar de nuevo». «Claro que pueden empezar de nuevo», le respondí. «De hecho, yo los voy a ayudar con eso. Como nuevo propietario de La Esperanza, he decidido ofrecer un programa de trabajo social para personas que necesiten cumplir con servicio comunitario». Saqué otro documento de la carpeta y lo puse sobre el escritorio. «Según mi abogado, si ustedes aceptan declararse culpables de fraude menor y pagar una multa compensatoria, el juez podría conmutarles la cárcel por 2000 horas de servicio comunitario. Y yo, como empresario solidario, me he ofrecido a darles trabajo aquí mismo, en mi asilo». Patricia leyó el documento con ojos desorbitados. «¿Nos está ofreciendo trabajo limpiando este lugar?» «Exactamente», confirmé con una sonrisa. «Van a limpiar los baños que ustedes creían que yo nunca más volvería a ver limpios. Van a lavar la ropa de todos los ancianos que ustedes pensaron que eran inferiores a ustedes. Van a fregar los pisos que pensaron que yo pisaría hasta mi muerte». Ricardo se puso de pie tambalándose. «Esto es humillante. No podemos aceptar esto». «Tienen dos opciones», les dije mostrándoles una segunda carpeta. «Aceptan el trabajo aquí y cumplen su servicio comunitario limpiando baños. O van a la cárcel por 8 años mientras sus acreedores se quedan con todo lo que tienen. Ustedes eligen». En ese momento llegó Eduardo, impecablemente vestido como siempre, cargando una botella de champán y 3 copas. «Carlos, perdóname la tardanza. Vengo del juzgado, donde acabamos de registrar oficialmente tu propiedad del asilo». Miró a Ricardo y Patricia como si los viera por primera vez. «¿Estos son tus hijos? Mucho gusto. Soy Eduardo Vázquez, el abogado de su padre». Eduardo sirvió champán en las 3 copas y me entregó una. «Brindemos por La Esperanza, que a partir de hoy será el hogar de adultos mayores más lujoso de todo México», declaró alzando su copa. Yo alcé mi copa hacia Ricardo y Patricia, que seguían sentados en shock absoluto. «Y brindemos también por la familia», dije con ironía, «porque finalmente descubrí quiénes son mi verdadera familia: don Pedro, doña María, don Alberto y todos los ancianos que viven aquí conmigo. Ellos nunca me habrían traicionado por dinero». Patricia volvió a llorar, pero esta vez con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Ricardo se había quedado mudo, mirando fijamente los documentos sobre el escritorio como si esperara que desaparecieran por arte de magia. «Tienen hasta el lunes para decidir», les dije mientras Eduardo y yo caminábamos hacia la puerta. «O aceptan limpiar baños en mi asilo, o nos vemos en el juzgado para que comiencen sus 8 años de prisión. Ramírez les puede explicar los horarios de trabajo
y el uniforme que tendrán que usar. Salimos de la oficina dejándolos allí con su devastación financiera y emocional. Afuera, en el patio renovado donde don Pedro regaba las flores nuevas y doña María leía una revista en su silla cómoda, yo me sentí finalmente en paz. ¿Crees que acepten el trabajo?, me preguntó Eduardo mientras caminábamos entre los nuevos jardines. Van a aceptar, le respondí con certeza absoluta. No tienen alternativa. Y cuando estén aquí, fregando los pisos que pensaron que yo nunca volvería a pisar con dignidad, recordarán cada día lo que cuesta traicionar a la familia. Esa tarde, mientras veía el atardecer desde mi nueva habitación privada, con baño propio y televisión, pensé en Elena, mi difunta esposa. Ella siempre me había dicho que la paciencia era mi mejor virtud y que la justicia siempre llegaba para quienes sabían esperar. Tenía razón, como siempre, la justicia había llegado y sabía mejor que el mejor champán que había probado en mi vida. El lunes por la mañana, Ricardo y Patricia llegaron a La Esperanza con caras de funeral. Patricia llevaba puesto un vestido negro como si fuera de luto por su vida anterior, y Ricardo arrastraba los pies como un hombre que camina hacia el patíbulo. Los vi desde la ventana de mi nueva habitación mientras desayunaba huevos benedictinos que me había preparado la chef que Eduardo contrató la semana pasada. Se acercaron a la recepción donde los esperaba Miguel Ramírez con los contratos de trabajo ya preparados. Buenos días, señores. Espero que hayan reflexionado bien sobre su decisión, les dijo con esa amabilidad profesional que había desarrollado desde que el asilo se convirtió en un negocio próspero. Patricia no podía dejar de temblar. ¿De verdad tenemos que hacer esto?, le susurró a Ricardo. ¿No hay otra manera? Ya hablé con 3 abogados diferentes, le respondió mi hijo con voz derrotada. Todos me dijeron lo mismo, es esto o la cárcel. Papá nos tiene completamente acorralados. Firmaron los documentos con manos temblorosas. 2000 horas de servicio comunitario, trabajando de lunes a viernes, 8 horas diarias, durante un año completo. Sus funciones incluían limpieza de baños, lavandería, cocina de apoyo, jardinería y mantenimiento general. El salario era simbólico, apenas para cubrir sus gastos básicos. Sus uniformes están en el vestidor, les informó Ramírez, señalando hacia un cuarto pequeño. Camisetas azules con el logo de La Esperanza, pantalones negros y zapatos de trabajo. Nada de joyas, nada de maquillaje excesivo, nada de teléfonos celulares durante el horario laboral. Cuando salieron del vestidor, Patricia parecía haber envejecido 10 años. La camiseta azul le quedaba grande y los pantalones negros la hacían ver como lo que ahora era, una empleada de limpieza. Ricardo tenía la mandíbula apretada y evitaba hacer contacto visual con cualquiera de los ancianos que lo observaban con curiosidad. Doña María se acercó a Patricia con esa sonrisa dulce que siempre tenía. «Ay, jovencita, qué bueno que van a trabajar aquí. Don Carlos nos contó que ustedes son su familia. Qué bonito que quieran ayudar a cuidar a los abuelitos». Patricia no pudo responder. Se le quebró la voz y tuvo que voltear para que doña María no viera sus lágrimas. La ironía era devastadora. Esa anciana que ella había despreciado como un estorbo, ahora la trataba con más amabilidad de la que ella misma había mostrado jamás. Su primera tarea fue limpiar los baños del segundo piso, esos mismos baños que ahora brillaban con azulejos nuevos y accesorios modernos. Ramírez les entregó los productos de limpieza y les explicó el procedimiento. Cada baño debe quedar impecable. Don Pedro revisa el trabajo cada 2 horas y si no está perfecto, hay que repetirlo.
Don Pedro, el viejo maestro que llevaba 8 meses abandonado por su propia familia, ahora tenía autoridad sobre los hijos del dueño del asilo. Cuando revisó el primer baño que limpió Patricia, movió la cabeza con desaprobación. «Mira, muchachita», le dijo con esa paciencia de maestro que nunca había perdido. «Aquí en la esquina quedó jabón seco, y el espejo tiene manchas. En la esperanza todo debe quedar perfecto, porque nosotros los viejitos merecemos vivir con dignidad». Patricia tuvo que repetir la limpieza completa del baño mientras don Pedro la supervisaba sentado en una silla nueva que Eduardo había mandado instalar para los ancianos que quisieran descansar. Era la primera vez en su vida que alguien rechazaba su trabajo, la primera vez que tenía que repetir una tarea bajo la mirada crítica de una persona mayor. «¿Sabe usted quién soy yo?», le preguntó Patricia a don Pedro con un hilo de voz. «Claro que sé, hijita», le respondió el anciano con una sonrisa serena. «Usted es la nuera de don Carlos, la que lo abandonó aquí cuando este lugar era un muladar. Pero ahora usted está aquí para aprender lo que significa servir con humildad». En la lavandería, Ricardo batallaba con las sábanas y toallas de 40 ancianos. Sus manos, acostumbradas únicamente a calculadoras y plumas, ahora estaban rojas e irritadas por el detergente industrial. Doña Carmen, la antigua dueña de la tienda de abarrotes, se había ofrecido como supervisora del área. «Joven Ricardo», le gritaba doña Carmen desde su silla de ruedas nueva, «esa sábana todavía tiene manchas. Aquí nosotros dormimos en ropa limpia, no como cuando este lugar era una pocilga y ustedes nos abandonaron aquí». La transformación del asilo continuaba día tras día. Eduardo había contratado al mejor arquitecto de la ciudad para diseñar las nuevas instalaciones. Durante las primeras semanas de trabajo de Ricardo y Patricia, llegaron los constructores para instalar la piscina terapéutica en el patio trasero. Yo observaba desde mi balcón privado cómo Patricia fregaba las ventanas del área de construcción mientras los obreros instalaban los azulejos de la piscina. Sus lágrimas se mezclaban con el agua jabonosa, pero ya no lloraba de autocompasión. Ahora lloraba de verdadera vergüenza, entendiendo finalmente el dolor que me había causado. «Don Carlos», me dijo don Alberto una tarde mientras veíamos trabajar a Ricardo en el jardín, «sus hijos están aprendiendo lo que significa el trabajo honesto». Su nuera ya no se queja tanto cuando doña María le pide que lave su ropa personal. Era cierto. Después de 2 meses de trabajo, Patricia había dejado de protestar cuando los ancianos le daban tareas extra. Había aprendido que don Pedro prefería que sus camisas estuvieran almidonadas, que doña María necesitaba ayuda para lavar su cabello los miércoles, que don Alberto requería que su cuarto fuera aspirado en direcciones específicas por su problema de alergias. Poco a poco, los ancianos comenzaron a tratarlos con esa mezcla de autoridad y compasión que solo viene con la edad y la experiencia. No eran crueles con ellos, pero tampoco los trataban como familia. Los trataban como empleados que tenían que ganarse el respeto día a día. La biblioteca se inauguró en marzo, 6 meses después de que Ricardo y Patricia comenzaran su servicio comunitario. Eduardo había comprado más de 5.000 libros, desde novelas clásicas hasta revistas actuales y periódicos de todo el país. También instaló computadoras con Internet para que los ancianos pudieran comunicarse con familiares lejanos o simplemente navegar por diversión. «Patricia», le dijo doña María una tarde mientras la joven limpiaba los estantes nuevos, «¿usted sabe leer? Porque hay algunos libros aquí que están en inglés y don Pedro dice que usted estudió en escuelas caras». Patricia asintió sin levantar la vista de su trapo.
Sí, doña María, estudié hasta la universidad. Qué bueno, respondió la anciana. Entonces los sábados por la tarde nos puede leer en voz alta. A muchos de nosotros ya no nos alcanzan bien los ojos y nos gustaría escuchar historias bonitas. Así fue como Patricia se convirtió en la lectora oficial de La Esperanza los fines de semana. Al principio lo hacía mecánicamente, cumpliendo otra obligación más. Pero después de algunos meses yo notaba que ponía emoción en las voces de los personajes, que elegía libros que sabía que les gustarían a sus oyentes. El médico geriatra que Eduardo contrató estableció su consultorio en el primer piso, junto a una pequeña farmacia completamente equipada. Cada anciano tenía revisiones mensuales y tratamientos personalizados. Don Pedro recuperó gran parte de su energía después de que le diagnosticaron y trataron una anemia severa que tenía sin atender desde hacía años. Ahora sí me siento como una persona, me dijo don Pedro una tarde mientras caminábamos por los jardines nuevos. Antes aquí éramos como fantasmas esperando la muerte. Ahora tenemos vida de verdad. La piscina terapéutica se inauguró en abril y fue como si hubiéramos abierto las puertas del paraíso. Los fisioterapeutas que Eduardo contrató organizaron clases de ejercicios acuáticos 3 veces por semana. Ver a doña Carmen moverse en el agua con ayuda de flotadores especiales, sonriendo como una niña, valía cada peso que habíamos invertido en el proyecto. Ricardo limpiaba la piscina todas las mañanas antes de que llegaran los ancianos. Sus movimientos ya no eran torpes como al principio. Había desarrollado una rutina eficiente, casi profesional. Una mañana lo vi enseñándole a un anciano nuevo cómo usar los pasamanos para entrar al agua con seguridad. «Cuidado, don Esteban», le decía con genuina preocupación. «Apoye bien el pie en el escalón antes de dar el siguiente paso». Era la primera vez que lo escuchaba hablar con verdadera amabilidad hacia un anciano. Patricia había cambiado aún más notoriamente. Su arrogancia había desaparecido completamente, reemplazada por una humildad que al principio fue forzada, pero que gradualmente se volvió natural. Cuando doña María se enfermó de gripe en mayo, Patricia se ofreció a cuidarla durante sus días libres. «No tiene que hacerlo, señora Patricia», le dijo Ramírez cuando se enteró. «Su horario de servicio comunitario no incluye los fines de semana». «Lo sé», respondió Patricia mientras preparaba té de manzanilla para doña María. «Pero ella me ha enseñado muchas cosas, y cuando alguien está enfermo, la familia debe cuidarlo». La palabra familia me llamó la atención. Patricia había comenzado a referirse a los ancianos como familia, no como una carga o un trabajo. Era un cambio profundo que yo no había anticipado cuando planeé su castigo. El primer aniversario de La Esperanza, como asilo de lujo, lo celebramos con una fiesta grande en noviembre. Eduardo contrató mariachis, cocineros especializados en comida tradicional mexicana y decoradores que llenaron todo el lugar de flores y luces. Era una celebración no solo de la transformación del edificio, sino de la transformación de todos nosotros. Ricardo y Patricia trabajaron ese día como meseros, sirviendo pozole y tamales a los ancianos y a las familias que vinieron a visitarlos. Los vi moverse entre las mesas con naturalidad, preguntando si alguien necesitaba algo más, asegurándose de que todos estuvieran cómodos. Su hijo y su nuera han aprendido bien, me dijo don Pedro mientras veíamos el espectáculo de mariachis desde nuestras sillas especiales. Al principio pensé que iban a ser arrogantes para siempre, pero el trabajo los ha hecho más humanos. Durante la fiesta, Patricia se acercó a mi mesa.
Ya no temblaba cuando me hablaba, pero había respeto genuino en su voz. Suegrito, ¿podemos platicar un momento? Caminamos hasta el balcón de mi habitación, lejos del ruido de la música. Patricia se quedó parada junto a la ventana, viendo hacia el jardín donde Ricardo ayudaba a limpiar las mesas después de la cena. «Quiero pedirle perdón», me dijo sin voltear a verme. «No solo por el dinero o por haberlo abandonado aquí. Quiero pedirle perdón por haber sido tan cruel, por haber pensado que usted no merecía respeto solo por ser mayor». Hizo una pausa larga antes de continuar. Trabajar aquí, conocer a don Pedro y doña María y todos los demás, me enseñó lo que significa realmente ser familia. Ellos me trataron con más cariño del que yo le di a usted en años. «¿Y qué has aprendido?», le pregunté. «Aprendí que la edad no hace a las personas menos valiosas», respondió con voz firme. «Aprendí que abandonar a un familiar es el peor pecado que se puede cometer. Y aprendí que usted tenía derecho a castigarnos como lo hizo». Era la conversación más honesta que habíamos tenido jamás. Patricia finalmente había entendido la lección que yo quería enseñarle, pero ya no sentía la satisfacción vengativa que había anticipado. Sentía algo más profundo, la posibilidad de una reconciliación real. El día que terminaron sus 2000 horas de servicio comunitario, en diciembre del año siguiente, Ricardo y Patricia se presentaron en mi oficina, vestidos con ropa normal por primera vez en 12 meses. Se veían diferentes, más delgados, con las manos callosas del trabajo físico, pero también con una serenidad que no tenían antes. «Papá», me dijo Ricardo, «venimos a preguntarle si podemos seguir trabajando aquí». La petición me sorprendió completamente. «¿Quieren seguir trabajando en el asilo?». Patricia asintió. «Hemos hablado mucho durante este año. Perdimos el departamento en Polanco. Declaramos bancarrota. No tenemos nada material. Pero tenemos algo que nunca tuvimos antes, una familia real. Los ancianos nos adoptaron», continuó Ricardo. «Don Pedro me enseña historia los domingos. Doña María le enseñó a Patricia a cocinar comida tradicional. Don Alberto nos ayudó a entender lo que realmente importa en la vida. Si usted nos acepta», añadió Patricia, «nos gustaría trabajar aquí de manera permanente, no como castigo, sino como elección. Queremos cuidar a nuestros abuelos adoptivos». Los miré durante un largo momento, viendo en sus ojos una sinceridad que me recordaba a los niños que habían sido antes de que la codicia los corrompiera. Habían perdido todo su dinero, pero habían encontrado algo más valioso: propósito y familia genuina. «Está bien», les dije finalmente, «pero con una condición. Van a ser empleados normales, con sueldos dignos y prestaciones completas. Ya no son criminales cumpliendo una condena. Son miembros respetados del equipo de la esperanza». Esa noche, mientras cenaba en el comedor principal junto a don Pedro, doña María y todos mis verdaderos hermanos y hermanas, observé a Patricia sirviendo sopa a don Alberto con el mismo cariño que habría puesto al servir a su propio abuelo. Ricardo estaba ayudando a don Esteban a cortar su carne, platicando animadamente sobre el partido de fútbol que habían visto juntos esa tarde. «Don Carlos», me dijo doña María mientras partía su pan dulce, «sus hijos ya no son los mismos que llegaron aquí hace un año. El trabajo los cambió por dentro». Tenía razón. El castigo que había diseñado para humillarlos había terminado transformándolos en mejores personas. Ya no eran los adultos egoístas y codiciosos que me habían traicionado. Eran personas que habían aprendido el valor del servicio, la importancia de la familia
y la dignidad que viene del trabajo honesto. Más tarde esa noche, sentado en mi sillón favorito, junto a la chimenea nueva que Eduardo había instalado en el salón principal, vi a Patricia trapear el piso del comedor después de que todos se habían ido a dormir. Pero ya no lo hacía con resentimiento o vergüenza. Lo hacía con el cuidado meticuloso de alguien que quiere que su hogar esté perfecto para su familia. Pensé en Elena, mi difunta esposa, y en lo que me habría dicho si hubiera visto toda esta historia. Probablemente me habría regañado por ser tan duro con nuestro hijo, pero también habría estado orgullosa de ver cómo Ricardo y Patricia habían encontrado su camino de regreso a la humanidad. La venganza había sido dulce, sí, pero la reconciliación era aún más dulce. Había recuperado a mis hijos, pero más importante aún, había ganado una familia extendida de 40 ancianos que me querían y respetaban genuinamente. Había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en mis cuentas bancarias, sino en los buenos días que me daba don Pedro cada mañana, en las flores que doña María cortaba especialmente para mi habitación, en las historias que don Alberto me contaba sobre sus años en Pemex. Si me escuchas ahora y tu familia te está fallando, recuerda esto. La familia verdadera no siempre es la que comparte tu sangre. A veces es la que elige estar contigo en tus momentos más difíciles, la que te trata con dignidad cuando otros te descartan, la que te demuestra que tu vida tiene valor sin importar tu edad. Y si alguna vez tienes la tentación de abandonar a tus padres o abuelos porque se vuelven inconvenientes, piensa en Ricardo y Patricia limpiando baños durante un año entero. Piensa en que la justicia siempre encuentra la manera de equilibrar las cosas y que quien abandona a su familia termina perdiendo mucho más de lo que imaginaba. La esperanza ya no era solo el nombre de un asilo. Se había convertido en una realidad para todos nosotros. La esperanza de que nunca es demasiado tarde para cambiar, para aprender, para encontrar a tu verdadera familia y para descubrir que el amor y el respeto se ganan día a día, con acciones pequeñas pero constantes. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero,
La verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última.
Yo creo que la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.